Buenos días, aquí grabándoles la sesión del jueves. Tuvimos un pequeño problema de internet, entonces la estoy grabando hoy lunes y hoy mismo se las paso. Por sugerencia de Verónica, pues habiendo ya terminado las sesiones y habiendo trabajado las autoevaluaciones para que ustedes tuvieran más presente, pudieran hacer una especie de repaso, pues vamos a entrar a el tema del magisterio de la Iglesia en relación a Sagrada Escritura, ¿verdad? Ustedes sabrán que el Concilio Vaticano II es, pues, hay un libro que tiene todos los documentos del Vaticano, ¿verdad? Que son 4 constituciones, 9 decretos y varios artículos. Cada uno de ellos es, pues, el resumen de lo que se llevó a cabo en el Vaticano, en el concilio, que lo empezó el Papa Juan XXIII y que lo terminó el Papa Pablo VI, ¿verdad? Ese concilio se ha querido llevar a cabo en todos los continentes, en América Latina, en Europa, en África, en Asia, y entonces se creó lo que se llama para nosotros el CELAM, que eso es la reunión de los obispos latinoamericanos, ¿verdad? Y dentro de ellos, pues, se han hecho conferencias eh, episcopales, o sea, conferencias de los obispos de Latinoamérica, que eso es el CELAM, Conferencia de Obispos de Latinoamérica, que llevan el nombre de eh, Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y pues la última fue Aparecida, ¿verdad? En cada una de ellas se toman los temas que se establecieron en el Vaticano II para que se vivan, para que se vivan en América Latina. Entonces ustedes se recordarán que, por ejemplo, Aparecida tenía como el eslogan, por decir así, de que todo discípulo de Cristo es misionero. Esa era como la frase que distinguía a Aparecida. Puebla y Medellín pues estaban con el tema de una evangelización no nueva, porque el mensaje era el mismo. La persona que lo había propuesto es la misma, pero decía que tenía que ser nueva en su ardor, nueva en su fervor, nueva en su entusiasmo, en su creatividad, ¿verdad? Luego también Puebla trabaja el tema de la evangelización y de la catequesis, ¿verdad? Para llevarla a cabo. Y todo esto saliendo de Vaticano II, que en primer lugar la Constitución es como cuando nosotros hablamos de la Constitución de la República, que es un tema sumamente importante para los que viven en Guatemala, ¿verdad? Es la Constitución de la República de Guatemala, que no aplica para El Salvador, Honduras, que no aplica para otros lados, aplica en Guatemala. Entonces, el Concilio Vaticano, que era un concilio pastoral, que no cambiaba la doctrina, sino cambiaba un poco el lenguaje para que se viviera en las realidades cotidianas nuestras y que tuviera un acompañamiento, ¿verdad? Entonces, ese concilio desarrolló cuatro constituciones. En esas constituciones definía qué era la iglesia, ¿verdad? Cuál era su misión, para qué existía. Y entonces empezaba el nombre de la Constitución con las primeras palabras en latín, Lumen Gentium, o sea, la luz para la gente. Eso es la iglesia. Eso es su mensaje. El mensaje de Jesús es luz para la gente, luz para los pueblos.
Y ese mensaje va dirigido a quienes, era la segunda constitución, a gentes, a toda la gente, a todos los pueblos. Y luego, pues, esta constitución dogmática, porque ya cuando se habla de dogmas son ya de verdades establecidas por la iglesia, que es Dei Verbum, o sea, la palabra de Dios, la divina revelación, ¿verdad? Entonces, es como que lo que está en la Sagrada Escritura, cómo la debemos de leer, cómo debemos trabajar hoy, porque siempre decimos, no, es que antes, sí, pero antes de Vaticano II. Vaticano II en las constituciones también tuvo el tema de la liturgia, ¿verdad? Sacrosanctum Concilium era un tema para poner en el centro lo que es el centro de nuestra vida, el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ponerlo en el centro de todas nuestras actividades religiosas, los sacramentos, las devociones, Cristo es el Señor de nuestra historia, su mensaje y su persona es lo que se debe llevar. Lo encontramos en los evangelios, o sea, en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Jesús era judío, es judío, y como judío nosotros debíamos tener un poquito de formación de las creencias judías, y por eso, pues ya ve que ustedes, nosotros estudiamos en este año, pues el Pentateuco, ¿verdad? Cómo leer el Antiguo Testamento, cuándo se escribió, por qué se escribió, cómo eran las tradiciones orales, pero todo eso lo estamos estudiando y lo estamos trabajando y yo pues estoy en la tarea de compartir con ustedes gracias a Vaticano II, porque antes de Vaticano II eso no era posible, ¿verdad? Que nosotros los laicos tuviéramos formaciones en el seminario y que tuviéramos la posibilidad de transmitir esas mismas enseñanzas que reciben los sacerdotes. Eso es una apertura de Vaticano II. Y por eso ustedes se van a dar cuenta que ustedes estén convocados para la formación, pues también es una exigencia de Vaticano II, porque para leer la Biblia, pues hay ciertas normativas, no normativas, eso es básicamente como sentido común de entender si eran tradiciones orales, si se recopilaron y se pusieron por escrito, pues entender qué forma literaria se utilizó para ponerla por escrito. Porque hemos dicho, ¿verdad? Que la forma literaria es como el vehículo donde va el mensaje. Luego, cuando se escribió, el contexto histórico, por qué se escribió, las tradiciones orales, cómo se recopilaron, cómo se introdujeron en la escritura, los escribas, cómo lo hicieron, en fin, todos esos procesos que los hemos estudiado, pues el fundamento está aquí, en la constitución del verbo. Entonces nosotros la vamos a ir leyendo en parte a ustedes. Hoy como la empezamos, pues vamos la tienen, no la tienen en el manual, pero está en Google, ¿verdad? Está en Internet y la podemos bajar y la podemos imprimir si ustedes así lo necesitan o lo pueden leer desde su computadora. Entonces, vamos a ir viendo los párrafos, no son muchos, me parece que son 66 y para que no nos quedemos, porque no tenemos ya mucho tiempo, tendremos unos 5 jueves, ¿verdad? Con noviembre, unos 7. Entonces, ustedes van a ir ayudando con la lectura y la comprensión que ustedes van teniendo. Yo les voy a pasar un videíto con una síntesis. Se los voy a pasar en esta semana para que ustedes lo oigan y tengan una idea general, pero eso no implica que no lo vayamos a leer una parte en clase y ustedes continuar para tener toda la lectura de esta Constitución, que es muy importante
para nosotros porque estamos estudiando Sagrada Escritura. Entonces dice que el Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace suya la frase de San Juan cuando dice: os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, siguiendo las huellas de los concilios Tridentino y Vaticano I, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando, ame. Entonces, esta introducción o este prólogo, pues lo que nos está diciendo es que hace propia o la iluminación que tiene desde el Espíritu Santo es de una cita de la carta primera de Juan, de los versículos del 2 al 3. Nadie aquí está transmitiendo su opinión, sus creencias, sus ideas, sus prejuicios. No. Dice que cada uno está transmitiendo lo que se le manifestó, lo que cada quien ha experimentado. Eso es lo que se anuncia, lo que se vio, lo que se oyó, y con una finalidad, con un objetivo, para entrar en comunión. Fíjense que si ustedes van entendiendo esto, se van a dar cuenta que toda la propuesta del Papa Francisco del sínodo tiene que ver con esto, ¿verdad? Porque dice, ¿para qué? Para que nosotros vivamos en comunión, nosotros, primero nosotros, y esta comunión nuestra también sea una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, ¿verdad? Entonces, dice que este concilio está siguiendo las huellas, o sea, sigue la tradición del Concilio de Trento y del Concilio Vaticano I. Quiere decir que no está en contradicción con toda la tradición anterior, sino que, y vuelvo a repetir, no es un concilio doctrinal, no va a cambiar la doctrina. Lo que va a cambiar es la pastoral y el lenguaje para hacerlo. Y va a poner, pues, en la pastoral, porque como lo que se trata es de que eso que se vio, que se vivió, que se conoce y que cada uno de nosotros lo ha experimentado, porque si no ha experimentado un encuentro personal con Cristo, muy difícilmente puede transmitir esa realidad a otra gente. Entonces, este tema va en continuidad con los concilios doctrinales anteriores, lo que significa que no está cambiando ninguna doctrina, sino lo único que está haciendo para la comprensión de todos y comprendiendo, estemos en comunión todos, y eso es lo que busca el sínodo, que estemos en comunión, una misma fe, un solo bautismo, un solo Señor, una sola iglesia, pues entender todos quién es el ser humano, qué es la vida, quién nos la ha dado. Todos teniendo esa comunión y esa comprensión, también tengamos esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Y fíjense, y dice, y todo esto se expone, todo este esfuerzo es para transmitir esa doctrina genuina que nos ha transmitido Cristo sobre la revelación, sobre lo que Dios ha dicho de sí mismo y sobre su transmisión para que todo el mundo, fíjense, todo el mundo, no es que esto es relativo, estos creen esto, aquellos no, todo el mundo, oyendo lo que nosotros estamos transmitiendo, que es genuino,
porque parte, ¿no?, de nuestras opiniones, creencias, y si no estamos formados menos, pues de nuestra ignorancia no es de esto, ni de nuestros temores, ¿verdad? Todo esto dice, para que oyendo crea el anuncio de la salvación. ¿Y por qué lo va a creer oyendo? Porque vamos a saber argumentar, vamos a entender por qué está escrito, cómo se lee, cómo se entiende. Y creyendo, espere, o sea, tenga ese sentido de esperanza a pesar de las circunstancias y esperando ame. Entonces, ya se dan cuenta que solo el prólogo y la introducción tiene todo el sentido. Luego, todas las constituciones están divididas en numerales, ¿verdad? Para que nosotros nos centremos en un tema. Entonces, ya estamos centrados en el trabajo de la constitución Dei Verbum, o sea, divina revelación, o sea, todo lo que nosotros estamos trabajando en relación a Sagrada Escritura. Ahora, nosotros debemos entender con claridad cuál es la naturaleza y el objeto de la revelación. O sea, ¿para qué? ¿Por qué tanto problema pues con la escritura y por qué hay que estudiar? Yo recuerdo personas que dicen, yo no sé ahora tanto problema para ser católico. Antes era católico uno sin necesidad de tanta cosa. Uno recibía su catecismo para la primera comunión, para el bautismo, ni siquiera para el bautismo, ¿verdad? No había catequesis incluso. Entonces, solo todo el mundo sabía que si un niño nacía había que bautizarlo. Pero había una fe, si ustedes quieren, sencilla del pueblo, se llama una fe popular del pueblo, pero con muchas matices de superstición. Entonces, eso, había una Eucaristía, pero la Eucaristía era en latín y nadie la entendía. Cuando ese era el misterio más grande que se celebraba para la comunidad, resulta que las personas dentro del templo, en ese momento eucarístico, como no lo entendía, porque el sacerdote estaba viendo de espaldas al pueblo y viendo al retablo, como un misterio, pues así todo él eh, eh, como solito, entonces el pueblo estaba rezando un rosario, leyendo una novena, y solo en el momentito que sonaba la campana, pues ya se sabía que ese era el momento más importante de todo lo que pasaba ahí. La gente se ponía de rodillas, se inclinaba la cabeza, no miraba nada, y así seguía. Luego se levantaba a comulgar a los reclinatorios, se regresaba y seguía con su rosario y su novena. Pues el concilio toma en cuenta que eso hay una gran ignorancia en el pueblo. Hay una fe, pero una fe que hay que formar para que no tenga ese matiz de superstición, de magia, de miedo, sino que conozca el verdadero rostro de Dios. Entonces, aquí va a utilizar a veces un lenguaje que nosotros, por eso, tenemos que ir leyendo los numerales y vamos a tratar de irlos dosificando. Si tenemos 5 clases, pues y son 66, pues ya verán, tenemos que ir caminando casi por clase, pues más de 10, ¿verdad? Para que vayamos saliendo adelante. Si no, pues vamos a quedarnos a la mitad y difícilmente ustedes después lo van a leer. Entonces es importante que vayamos avanzando de 15 en 15, pero ya ahí serían 40, ¿verdad? 40 de 15 en 15, 30 serían 60, ¿verdad? En cuatro jueves. Entonces ya nos quedarían solo 6. Pero sí tendríamos que ir haciendo algo así. Entonces, si ustedes ven esta grabación, pues lo van pensando cómo lo hacemos. Si hoy llegamos a poquitos, ustedes tratan de continuar con los que llegamos hasta 20 o hasta 15, y ustedes las palabras que no entiendan, porque a veces son muy teológicas, o las subrayan o las van sacando para que las dialoguemos así. La sesión no es solo que yo esté leyendo y explicando, sino que ustedes también participen. Entonces dice que Dios dispuso en su sabiduría revelarse, o sea, darse a conocer a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Fíjense, entonces la gente siempre pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, y aquí
Dei Verbum dice que él ya dio a conocer eso, ya se reveló a sí mismo, se dio a conocer y dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes. Miren, la palabra que utiliza es como la de un matrimonio, ¿verdad? Se hacen partícipes, se fundan, se unen a la naturaleza divina. Entonces, la voluntad de Dios es eso, que todos nos unamos a su naturaleza, a su realidad, ¿verdad? ¿Y cómo logramos eso? Pues por medio de Cristo, que es la palabra, aquí dice verbo encarnado, o sea, es la palabra de Dios, es Dios mismo que se encarna en la persona de Cristo. ¿Y para qué lo hace? Para que nosotros tengamos acceso, Padre. ¿Y cómo podemos tener ese acceso? ¿Cómo podemos tener esa vía? Por medio del Espíritu Santo. Entonces tenemos esa acción trinitaria que todo su esfuerzo y todo su deseo es llevarnos al Padre. Por eso Jesús va a decir en un momento, yo soy el camino, la verdad y la vida. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. O sea, que esta acción mediadora de Cristo, por este acto de amor de Dios que se da a conocer, Dios invisible, Dios que en el Antiguo Testamento es invisible, nadie lo ve, se hace accesible a nosotros, los hombres, y nos trata como amigos, no porque nosotros lo merezcamos, sino por su propio amor, por su gran amor. Quiere vivir con nosotros, dentro de nosotros, y para invitarnos a tener una relación, una comunicación, y Él con gusto nos recibe en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras. Esto no es así abstracto, no es una idea, ay, qué bonita idea, ay, qué... No, esto es realizado en la historia por la persona de Jesús y lo hace con hechos, con acciones, lo hace con gestos, lo hace con palabras. Todas esos gestos, palabras, hechos, todos van unidos entre sí, ¿verdad? Y de forma que las obras realizadas por Dios en toda la historia de la salvación manifiestan y confirman lo que se enseña, o sea, la doctrina. Y se fijan ustedes que eso lo tenemos cuando Juan manda a preguntar a sus discípulos. Acuérdense que muchos de los discípulos de Juan fueron los discípulos de Jesús, los seguidores, ¿verdad? Estamos hablando de discípulos seguidor. Entonces, hay un momento que Jesús, pues pareciera que no es comprendido por muchas personas y Juan manda a preguntarle, ¿eres tú el que estamos esperando y que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús no explica mucho, sino que dice, vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen. Entonces aquí está esto, lo que estamos viendo. Todo el Antiguo Testamento han habido obras realizadas por Dios en la salvación de la humanidad, ¿verdad? Todo eso manifiesta y confirma la enseñanza. O sea, hay una enseñanza, hay una esperanza, hay una expectativa de un Mesías. Los hechos no demuestran las palabras. Acuérdense que aquí en Guatemala había un dicho, o hay un dicho, no lo he oído ahora, pero antes estaba muy seguido, a mí me lo repetía muchas veces, decía, obras son amores y no buenas razones. O sea, déjate de palabras, tú haz las cosas bien y entonces yo voy a saber que realmente me tienes cariño o me quieres. O sea,
porque para hablar es muy fácil, ¿verdad? Y cuando se habla, pero no hay hechos, eso se llaman discursos, demagogias, falacias, porque se está diciendo muchas cosas, pero no es cierto. No es cierto. Dice mucho, mucho. Mucha gente dice, ah, yo te quiero tanto, pero no, con los actos no lo demuestra. Entonces, esas palabras pierden su fuerza, pierden su valor. Sin embargo, aquí dice, todo lo que se ha revelado se ha manifestado con obras, de tal manera que estas obras confirman la enseñanza y los hechos significados por las palabras y las palabras significados por los hechos por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Es decir, no nos podemos enredar tanto, no nos podemos enredar tanto que si Dios es bueno, que si Dios nos oye, que si Dios esto, que si... No, 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 solo ahí hay, la persona de Jesús actúa con gestos, con palabras, con acciones, esas, todo eso que hace Jesús y que lo lleva hasta su última consecuencia, porque por esa forma de hablar, de actuar y de tener gestos, de tocar a la gente, de acercarse a la gente, lo matan por eso, por comer con impuros, por todo eso, porque comía con, y a él mismo le van a decir que es hasta un borracho y comelón, que come con ladrones, se sienta con cualquier tipo de gente. Bueno, todos esos hechos pues están demostrando que Dios no saca a nadie de su relación, a todos los convoca, todos son hijos, manifiestan y confirman la enseñanza. Lo que se dice que Dios es amor, pues eso mismo se proclama con las palabras. Lo que se dice con las palabras lo estamos viendo con los hechos y eso demuestra realmente quién es Dios. Al fin, ya no tenemos ese problema, que si Dios castiga, que si no castiga, que si sí, que si no, que si le da cólera, que si está enojado. Pues no, aquí solo dice que Dios ama y punto. Entonces, sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que hay enseñanzas diversas, ¿verdad? Todavía. Pero eso, pues por eso estamos estudiando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para ver. Y estamos ahorita viendo el magisterio de la iglesia, que es lo que está diciendo. Dice que con claridad, dice, las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina, o sea, las enseñanzas. Y los hechos significados en las palabras y las palabras por su parte proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Entonces, pues ya no hay tanto misterio, ya nos acercamos mucho a lo que Dios ha revelado. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda revelación. O sea, es el medio y también es la plenitud. O sea, ya no hay nadie más que pueda decir nada más. Está pleno, o sea, está lleno. ¿Ya? Por eso, cuando las apariciones, que hay apariciones de María y todo eso, pues entonces ustedes se van a dar cuenta que tiene que decir lo mismo, no puede decir algo nuevo porque la revelación ya es plena. Lo que sí puede pasar, y es lo que hacemos, es estudiar para interpretarla de acuerdo a nuestra época, a nuestra generación, a nuestras circunstancias. Pero eso no quiere decir que la cambiemos, solo tenemos que dar creativamente el lenguaje adecuado a las circunstancias adecuadas, ¿verdad? Pero eso no significa que cambiemos el mensaje, solo que le demos una actualización. Eso es lo que pasa en la misa. En la misa no cambia el mensaje, solo se actualiza a los momentos que estamos viviendo. Bueno, entonces ya entendemos la naturaleza. ¿Cuál es la síntesis? La naturaleza es hacernos uno con Dios. Esa es porque la voluntad de Dios es esa, que lo conozcamos, ¿verdad? Para salvarnos.
Y todo eso es posible gracias a los méritos de Cristo. ¿Y cómo sabemos que es eso? Pues porque es Dios encarnado y sus palabras, sus gestos, sus acciones demuestran cuál es su voluntad. Y la voluntad es que todos los hombres se salven. Entonces, luego dice, preparación de la revelación evangélica. Dios, creándolo todo y conservándolo por su palabra, cuando utiliza la palabra verbo, es su palabra, el verbo es palabra. Entonces, Dios, creando todo por su palabra y conservándolo todo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Es decir, que la primera revelación que tenemos de Dios es toda su creación. Cuando nosotros vemos, nada apareció ahí por gusto, todo fue creado. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Además de toda su obra creadora, se comunicó a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, bueno, todos los profetas, ¿verdad? Toda esa historia que va a ir desarrollada, pues ahí va, se está manifestando, se está dando a conocer en la historia para algo concreto, para salvar a la humanidad. Entonces, dice, eh, después de que el hombre lo rechaza, ¿verdad? Después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación. Sí, a pesar del rechazo, Dios pues no los abandonó, sino los alentó a que todavía habían otras posibilidades, con la promesa de la redención. Dios mismo promete cambiar esa realidad y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia de las buenas obras. Entonces, hubo un rechazo, Dios no se enojó, sino que simple y sencillamente alentó al ser humano a que usara su libre albedrío para hacer el bien y él continuó acompañando a estas personas, a la humanidad, para darles la esperanza y el sentido de la salvación, ofreciéndoles un redentor y que trataran de esperarlo haciendo buenas obras. En su tiempo, llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los patriarcas, a través por Moisés y por los profetas, para que lo reconociera, para que reconocieran a un Dios único, vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, para que para que esperan, para los que esperan al Salvador prometido, y de esa forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Eso lo vimos en el estudio, cómo todos fueron procesos largos, pero todos esos procesos de Dios que se da a conocer, la gente que lo transmite oralmente, luego el esfuerzo de escribirlo aunque las circunstancias eran difíciles, y luego toda la historia de rechazo, de conversión, todo eso es una preparación para la novedad que no es tan nueva, ¿verdad? Porque ya Dios está actuando así y ya ha prometido, pero todo es una preparación para la buena noticia, para la revelación completa y absoluta de quién es Dios. Sí, al fin se dio a conocer plenamente cómo Él era. Y entonces por eso decimos que en Cristo, se culmina la revelación. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los profetas, últimamente en estos días nos ha hablado por su Hijo. Eso está en Hebreos. Pues envió a su Hijo, es decir, verbo eterno, palabra eterna de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios en Génesis dijo Dios y vio Dios? Dijo Dios. Cada cosa que crea, Dios la dice por su palabra. Entonces dice verbo eterno, palabra eterna de Dios.
que ilumina a todos los hombres para que vivieran entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, que es ver cuando se ve a Cristo, se ve al Padre, con su total presencia y manifestación personal con palabras y obras, señales, milagros, y sobre todo con su pasión, muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente, con el envío del Espíritu Santo, verdad completa de la revelación, confirma con el testimonio divino que vive Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas y del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Todo ese párrafo se llama economía cristiana. Economía, utiliza la palabra economía, porque la economía es así como cuando nosotros hacemos un inventario, ¿verdad? Para saber cuánto tenemos o un balance, cuánto hemos recibido y cuánto hemos gastado. Pues igual, cuánto Dios ha hecho por nosotros y cuánto hemos hecho nosotros. Entonces, es la economía cristiana, todo lo que Dios ha hecho en la historia para cada uno de nosotros. Para todos. No es así como dicen ahora las personas, ¿cómo amaneció? Bendecido. Pues es que todos amanecemos bendecidos, no hay nadie que no amanezca bendecido. Los que están en el hospital, los que están agonizando, el que se estén muriendo no quiere decir que no estén bendecidos. El que estén enfermos tampoco, forma parte de la vida y forma parte de un proceso de la vida. Pero eso no significa que no haya bendición. Entonces, aquí se está hablando de una economía para todos. Por tanto, como la alianza nueva y definitiva, nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos citas de Timoteo, de Tito, que son cartas de Pablo, ¿verdad? Y en las 5 pues tenemos la revelación. Hay que recibirla con fe, o sea, hay que creerle a Dios. No solo hay que creer en Dios, sino que hay que creerle. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. Primero hay que escucharlo con atención y saber lo que dice, por eso estudiamos, para saber lo que dice, cómo lo dice, y luego pues escuchar con fe, obedientes, ¿verdad? Para ver qué es lo que nos está orientando en la vida por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad. ¿Sí? Pero ya se dan cuenta ustedes de que para tener el entendimiento necesitamos un poquito de formación. ¿Por qué? No, dice, bueno, el Espíritu le ilumina para que usted entre a la Sagrada Escritura y usted lea ahí lo que lea, antes ore y el Espíritu le va a iluminar. Y sí es cierto, pero va a iluminar el mensaje. Pero si usted no ha entendido de que ese mensaje va en un género literario, o sea, en un vehículo, porque antes fue un mensaje oral y ahora lo pusieron escrito. Entonces ahora lleva un vehículo para que usted se queda en el vehículo, no se queda en el mensaje. Si usted no conoce el momento histórico en el que se dijo ese mensaje, si usted no conoce a quién se le dijo, o sea, los destinatarios y por qué razón se les dijo, es muy difícil que usted entienda el mensaje. Entonces, aunque usted llegue, lo oye, pero no lo escucha. No puede incluso saber qué le están diciendo porque no entendió cuál era el mensaje. Entonces, y aunque usted quiera confiar y adherirse poniendo a Dios la voluntad, el entendimiento, pues como si no ha entendido. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Entonces aquí es donde es importante la formación, para que asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Dios para profesar la fe, es necesario la gracia.
sea, la gracia es ese regalo, ese don que nosotros tenemos por los méritos de Cristo, que lo tenemos a través de los sacramentos, se nos actualiza, no en el sentido de que sea nueva, así que se perdió, sino que como que se reconstruye, ya está dada, ya está construida, pero está como adormecida. Entonces se vuelve a vivificar esa gracia, ¿verdad? Y esa gracia es como una ayuda, un auxilio que proviene de Dios con la fuerza del Espíritu Santo y es la que nos va como guiando, abriendo los ojos, la mente, eh, para poder entender, aceptar, pero toda gracia necesita de nuestra colaboración. Y para que la inteligencia eh, se despliegue, se desarrolle, necesita formarse. Y entonces aquí es donde ya formada, el Espíritu Santo la perfecciona constantemente a tener mayor fe. Entonces no se trata nada, se trata de procesos mágicos, ¿verdad? De que solo con leer la Biblia, solo con hacer esto, solo con ir a misa, no, yo tengo que saber lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Entonces luego habla de las verdades que ahí se revelan. Y en la revelación divina quiso Dios manifestarse él mismo, o sea, darse a conocer él, sus decretos, su voluntad. Y su voluntad tiene que ver con la salvación de toda la humanidad. ¿Y qué es lo que él quiere? Comunicarle sus dones divinos, todos sus regalos, todos sus bienes, que superan nuestra inteligencia. O sea, nosotros no solo porque lo estudiemos lo vamos a entender todo, porque no es así, ¿verdad? Vamos a intuir, vamos a tener como cierta capacidad que no la tendríamos si no estudiáramos, ¿verdad? Pero si estudiamos, tenemos esa como esa mente abierta para poder recibir más información. Entonces, pero siempre no es algo que logremos terminar, ya terminé el curso, ya lo sé todo, no, siempre es un misterio que no se abarca completamente, ¿verdad? Entonces el concilio dice que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana, partiendo de la creación, pero enseña que hay que atribuir a su revelación el que todo lo divino, que por su naturaleza no sea accesible a la razón humana, lo puede conocer todos fácilmente, con certeza y sin error alguno, incluso en la condición presente del género humano. Entonces, ¿por qué? Porque Él se ha dado a conocer, o sea, a través de la revelación. Nosotros podemos decir con certeza y sin que nos equivoquemos que Dios es amor. Entonces, si ustedes vienen y dicen, ay, pero ¿cómo va a ser que sea tanto amor y miren tanta gente que muere de hambre y por las guerras? Bueno, eso no lo está haciendo Dios, eso lo hace la gente, lo hacen las personas, lo hace la codicia, lo hace el poder, lo hace la soberbia. Son muchas cosas que hay en el ser humano. Y entonces usted dice, sí, pero ¿por qué Dios permite eso? Bueno, porque Dios no se impone, no impone su ser ni su persona a nadie. Por eso la libertad, el libre albedrío, la decisión, el deseo de querer conocerlo para servirlo. En fin, hay muchos elementos que no es una cosa así de sencilla, de que solo porque es así y ya está. Bueno, entonces fíjense que terminamos el primer capítulo y ya nos tocaría, ya teniendo muy claro cuál es la acción de Dios en la Sagrada Escritura, cómo se da a conocer, qué es lo que quiere al darse a conocer, por qué lo hace y para qué lo hace, ya lo tenemos claro, ok. Ahora, ¿cómo vamos a transmitir? Transmisión de la revelación, ¿cómo la vamos a transmitir? Y entonces aquí tenemos que entrar en un proceso de la historia, ¿verdad? Primero, los apóstoles vivieron una experiencia con el Jesús eligió a unos seguidores, poquitos, ¿verdad? No era muchísimo, aunque se le fue adhiriendo mucha gente. Ayer domingo vieron ustedes que Jesús va a un hombre a decirle que qué hace para tener la vida eterna.
Y Jesús dice, cumple los mandamientos. Y él dice, yo lo cumplo desde pequeño eso, todo eso lo hago desde chiquitito. Dice, bueno, entonces, no te apegues a todo lo que tienes. Si ustedes se dan cuenta, este tema del apego no es un tema solo de Jesús, está desde Abraham. Acuérdense, capítulo 12, versículo 1, deja tu tierra, tu casa, tu familia, y ve al lugar que yo te mostraré. O sea, mostraré es, pues, no se sabe. Deja, desarráigate. No, lo mismo le dice a este joven Jesús, ¿no? Desarráigate de todo y sígueme. Si ustedes se fijan, es lo mismo de Génesis 12, del 1 al 3, es lo mismo de ayer. Solo que aquí la palabra va como más, cuando se escribe, pues es vende todo y dáselo a los pobres. Bueno, entonces aquí la cosa como que la gente se asusta más, ¿verdad? Así como voy a venderlo todo y cómo voy a hacer. Bueno, muy literal, pero ya saben ustedes, porque ya estudiaron de que esa es una forma literaria, una manera de hablar y de decir, pero que si nosotros traemos el hilo conductor desde el Antiguo Testamento, que es lo que decíamos, la economía de la salvación, todo lo que se ha ido desarrollando en el tiempo, en la historia, entonces vamos a entender claramente lo que Jesús le dijo a este personaje, ¿verdad? Y lo que le dijo es, desarráigate, no te confíes en las cosas que has adquirido. Son buenas, son un medio, pero no te apegues a ellos. Entonces, es porque aquí estamos por un rato, somos peregrinos, somos de paso, y nada de eso te vas a llevar. Entonces, pero no está dicho así, sino que simplemente en el texto de ayer de Marcos dice, entonces si cumples todo, eres un buen hombre. Y dice, bueno, Jesús lo vio con cariño, con ternura. Le dijo, bueno, pues entonces desarráigate. Pero no le dijo así, ¿verdad? Le dijo, vende todos tus bienes y repártelo a los pobres. Y dice, el pobre muchacho se asustó, aunque ayer no decía que era un muchacho. Se asustó y se fue porque tenía muchos bienes. Entonces, se fijan ustedes que, por ejemplo, Abraham dice, no dice eso, ¿verdad? Dice, marchó, dice en el versículo 4. Igual María, ¿verdad? María también se le pide que se abandone, no a cosas, pero a su propia historia, a sus propios planes, a su propia circunstancia, porque siendo una jovencita va a tener un hijo, ¿verdad? ¿Y cómo? Dice ella, ¿cómo va a ser si yo no conozco varón? Entonces dice, bueno, Dios va a actuar en ti. Y ella se desapoja, se desarraiga y dice, ok, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Entonces fíjense que la revelación está dada desde siempre, desde desde el principio de la historia, y se va repitiendo el mismo patrón. Entonces, hay personas que, que lo aceptan y lo quieren seguir y hay otras que no. Y el de ayer domingo fue que no, que dijo que no, ¿verdad? Porque tenía muchos bienes y no quiso. Entonces, pues ahí vemos esa temática. Entonces, pero aquí, ¿cómo se ha transmitido esa revelación? ¿Cómo la recibimos nosotros ayer, domingo o hoy si vamos a misa? Bueno, primero Jesús la transmitió a sus seguidores. Resulta que habían como distintas, era un escenario donde Jesús estaba. Cerquita de él estaban los apóstoles. Luego estaban como los seguidores cercanos, que no eran apóstoles, pero que estaban ahí siempre con él. Luego había una muchedumbre. La muchedumbre no era la misma siempre. A veces eran unos, a veces eran otros. A veces le creían, le entendían, a veces unos iban por curiosidad, otros iban porque estaban cerca. En fin, la muchedumbre no tiene forma, pero los apóstoles sí están constantes y los discípulos también un poco. Entonces, aquí dice, primero, pues este mensaje lo reciben no solo los apóstoles, ya les dije, los discípulos y la muchedumbre.
pero quienes lo reciben directamente y lo estudian y lo analizan y forman comunidades son los apóstoles. Y entonces los sucesores lo van cultivando, por eso se habla economía, porque es como un tesoro que se va transmitiendo de generación y generación. Y después son los que van a proclamar ese anuncio. Y después se va a formar lo que nosotros llamamos la sagrada tradición, que es esa transmisión que vas tratando de ser lo más fiel que se puede hacer. Y esa tradición tiene que ir de acuerdo a la escritura, no puede decir algo diferente. Y luego, esa relación de la tradición con la escritura va a formar las comunidades y va a haber un magisterio que las va a ir como llevando a cabo en los concilios, en los sínodos, como ahorita el Papa con el sínodo de la sinodalidad, pues él está tratando de que ese tesoro lo vivan todos, ¿verdad? Y no solo una parte. Entonces, aquí entienden ustedes esta explicación del numeral 7, 8, 9 y 10. Claro que está dicho de una manera como más desarrollada, ¿verdad? Dispuso Dios en su bondad que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegra para siempre y que así fuera transmitido en todas las generaciones. Por ello, Cristo, Señor, en quien se consuma la revelación total de Dios, es sumo, mandó a los apóstoles que predicaran, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, comunicando esos dones. Este Evangelio, acuérdense que es buena noticia, prometido antes por los profetas, lo completó él y lo promulgó, o sea, lo llevó con su propia boca como fuente de toda verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres, lo cual fue realizado fielmente tanto por los apóstoles que en la predicación oral lo comunicaron con ejemplos. Acuérdense, primero fue todo transmisión oral y lo hicieron a través de sus ejemplos, luego se fue institucionalizando lo que se había recibido por la palabra y por la convivencia de las obras de Cristo, lo que habían aprendido por inspiración del Espíritu Santo era llevado bajo esa inspiración. Entonces lo pusieron por escrito, ese mensaje de salvación. Mas para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en las comunidades, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándole, así se llaman, episcopos, dice Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Nosotros lo traducimos a la palabra obispos. En Hechos de los Apóstoles está la palabra episcopos y diáconos. Los diáconos estaban al servicio y los episcopos eran los que predicaban. Entonces, todo eso es entregado al magisterio. Por consiguiente, esta sagrada tradición y la sagrada escritura de ambos testamentos son como un espejo de la comunidad peregrina en la tierra, que contempla a Dios, de quien todo lo recibe hasta que le sea concedido verlo cara a cara. Eso es entonces cómo se transmitió. Después viene la tradición. Aquí adelante ya les decía, pues la tradición es la que va a ir haciendo eso, llevando eso de generación en generación, ¿verdad? Y lo va entregando al magisterio, pero aquí no está hablando del magisterio, sino está hablando de la tradición. Entonces va a decir aquí, así pues, la predicación apostólica que está expuesta de modo especial en los libros inspirados debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. O sea, cuando ve en Hechos de los Apóstoles lee uno esa sucesión. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que ellos mismos habían recibido, amonestan a los fieles que conserven esas tradiciones, o sea, eso que ha recibido. Las tradiciones no es solamente las fiestas, ¿verdad? Sino que es ese mensaje que se ha aprendido primero de manera oral y después en forma escrita. Y que sigan combatiendo por la fe que se les ha dado de una vez para siempre. Ahora bien,
Lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Y de esta forma la iglesia en su doctrina y en su vida y en su culto perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es y todo lo que cree. Nosotros hablábamos en la sesión cuando decíamos, mire, ¿cómo fue de difícil llevar esa tradición oral y ponerla por escrito? Vimos todos los esfuerzos que se hicieron, no había papel, no había tinta. Primero, todo el trabajo que llevaba el que sacar las fibras de una planta para que se fuera secando y para ir constituyendo de ella como una especie de papel, ¿verdad? El papiro. Después, como vieron que esta vivía poco tiempo, porque al ser orgánica, pues se quebraba, se borraba, eh, bueno, se apolillaba, ¿verdad? Pues entonces vieron en la piel de los animales, ¿verdad? Entonces, pero luego la tinta y luego conservarlo y luego eran varias las tradiciones, cuando vimos la yavista, que era la más antigua, la eloísta, la sacerdotal, pues, todo eso. Para ponerlo por escrito tuvo que haber una fuerte conciencia que era algo de mucho valor. Es uno de los trabajos más antiguos que hay, la Sagrada Escritura. Y todo eso por esa tradición. Ese es el proceso de la tradición, todo ese esfuerzo que se va haciendo y que se va desarrollando a través de las comunidades con la ayuda del Espíritu Santo. Puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y las palabras transmitidas ya por la contemplación y o el estudio, fíjense aquí entra ya la palabra del estudio del creyente, que las medita en su corazón y ya por la percepción íntima que experimentan las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos con los que les van sucediendo, ¿verdad? Que son los episcopos, el episcopado, que recibieron este carisma, eh, es decir, la iglesia en el transcurso, en el decurso de los siglos, tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina hasta que en ella se cumpla todo lo que Dios ha dicho. Entonces, las enseñanzas de los padres, después de los apóstoles, vienen los padres de la iglesia. Ellos van testificando con su presencia viva, van dando testimonio de esa tradición, ¿verdad? La van haciendo vida. Entonces aquí ya estamos entrando el siglo II, ¿verdad? Ya pasó primero el anuncio por Jesús, lo reciben los apóstoles, luego los apóstoles lo transmiten, luego lo transmiten a los episcopos y estos a los diáconos, bueno, y así se va comunicando esa práctica, ¿verdad? Para que el creyente pues vaya formando esa fe. Y por esta tradición conoce la iglesia el canon íntegro de los libros sagrados. O sea, por este transmitir toda esto recibido, pues y ponerlo por escrito, luego hay que definir qué entra y es revelado por Dios e inspirado y que no. Ese discernimiento se le va a llamar canon, o sea, la medida que se va a tener para que algunos libros estén dentro de la Sagrada Escritura como textos sagrados. Entonces se va conociendo más a fondo de cómo va actuando Dios, que siempre ha hablado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y va induciendo al ser humano a que vaya conociendo la verdad, que es Cristo en sí mismo, ¿verdad? Y entonces hay una mutua relación entre la Sagrada Escritura, entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Y es que es claro, porque la Sagrada Escritura se forma por la Sagrada Tradición. O sea que primero fue la tradición y después fue la escritura. Es como que nosotros veamos la Eucaristía. Primero se celebró y después se puso por escrito. De hecho, el que primero lo pone por escrito es Pablo, ¿verdad? Cuando dice, porque yo lo que les transmití lo he recibido. Que la noche cuando Jesús iba a ser entregado, tomó el pan. Eso es lo primero que se escribe. No están escritos los evangelios y ya se está viviendo eso.
Primero se vive la tradición y después la tradición se pone por escrito. Entonces es la mutua relación entre sagrada tradición y sagrada escritura. Así pues, la sagrada tradición y la sagrada escritura están íntimamente unidas y compenetradas, pues que surgiendo ambas de la misma divina fuente se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Transmisión se transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles, la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz de ese Espíritu, de la verdad, la guarden fielmente y la expongan y la difundan. Fíjense, por eso es importante conocerla, para poderla fielmente exponer y difundir, ¿verdad? No es mi opinión, ni mis prejuicios, ni mis miedos. Entonces, de ahí se sigue que la iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura, sino con certeza de todas las verdades reveladas. Por eso han de recibir y venerar ambas, no solo la Sagrada Escritura, sino también la tradición. Y luego, así como hay relación entre tradición y Sagrada Escritura, también relación de una y otra de todas las comunidades con el magisterio. Desde aquí ya estamos hablando, cuando se habla de esa relación con el Papa, los obispos, los sacerdotes, todo el magisterio. Entonces, la tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y la oración. Eso ya les decía, Pablo dice eso. Antes de que los evangelios se escribieran, él escribe eso por tradición. Y a él forma parte del magisterio, porque va a ser, aunque no conoció a Jesús históricamente, él mismo tuvo una experiencia con el resucitado, que es el mismo. El mismo crucificado es el mismo resucitado. Entonces ahí van viendo ustedes como las graditas. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiada únicamente al magisterio. Es decir, que por eso nosotros tenemos que leer los comentarios bíblicos, no dar, yo creo que aquí dice, no, hay que leer para saber qué vamos a decir, lo que dice el magisterio, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino al servicio. La guarda con exactitud, la expone con fidelidad y de este único depósito de fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios. Es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio, según el designio de la sabiduría de Dios, están entrelazados, unidos, de tal forma que no tiene consistencia uno sin el otro, y que juntos cada uno de ellos sirve a su modo bajo la acción del Espíritu Santo, que constituye eficazmente la salvación de las almas. Entonces leímos en la sesión el capítulo 1 y 2. A ustedes les tocaría avanzar un poquito para llegar al 15 o al 18. Pues ya veamos, miren, son de 3 en 3. Entonces aquí viene la parte 3, inspiración divina de la Sagrada y la interpretación. Entonces tenemos el numeral 11, 12, 13. Luego el capítulo 4 tenemos 14, 15 y 16, donde habla de la historicidad de los libros, de la importancia del Antiguo Testamento y de la unidad. Todo eso lo vimos en nuestro curso y solo lo estamos pues como refianzando con lo que está diciendo la misma Constitución, con el magisterio de la Iglesia. Así es que llegamos hasta aquí, que tengan feliz día y nos platicamos después.